Srimad Bhagavatam, traducido y comentado por Srila Prabhupada. Canto 1. La creación. Capítulo 7. El castigo del hijo de Drona. Texto 24. Y aún así, aunque tú te hallas más allá del alcance de la energía material, pones en práctica los 4 principios de la liberación, caracterizados por la religión, etc., en aras del bien máximo de las almas condicionadas. Significado. La personalidad de Dios, Shri Krishna, por su misericordia sin causa, desciende al mundo manifestado, sin estar influido por las modalidades materiales de la naturaleza. Eternamente, Él está más allá de las manifestaciones materiales. Él desciende por su misericordia sin causa, únicamente para redimir a las almas caídas que están cautivadas por la energía ilusoria. Ellas son atacadas por la energía material y quieren disfrutarla bajo falsos pretextos, aunque en esencia la entidad viviente es incapaz de disfrutar. Uno es eternamente el servidor del Señor, y cuando olvida esta posición, piensa en disfrutar del mundo material, pero de hecho se halla engañado. El Señor desciende para erradicar ese falso sentido de disfrute y así rescatar a las almas condicionadas y llevarlas de vuelta a Dios. Esa es la naturaleza supremamente misericordiosa del Señor para con las almas caídas. Texto 25. Así pues, tú desciendes como encarnación para quitar la carga del mundo y para beneficiar a tus amigos, especialmente aquellos que son tus devotos exclusivos y que están absortos en meditar en ti. Significado. Parece ser que el Señor se parcializa por sus devotos. Todo el mundo está relacionado con el Señor. Él es equitativo con todos y sin embargo se inclina más por sus propios hombres y devotos. El Señor es el Padre de todo el mundo. Nadie puede ser su Padre y aún así nadie puede ser su Hijo. Sus devotos son sus parientes y sus devotos son sus relacionados. Esto constituye su pasatiempo trascendental y no tiene nada que ver con ideas mundanas de relaciones, paternidad ni nada por el estilo. Como se mencionó anteriormente, el Señor está por encima de las modalidades de la naturaleza material y por consiguiente no hay nada mundano en sus parientes y relacionados a través del servicio devocional. Texto 26. Oh Señor de señores, ¿cómo es posible que esta peligrosa refulgencia se esté difundiendo por todas partes? ¿De dónde procede? Yo no puedo entenderlo. Significado. Todo lo que se presente ante la personalidad de Dios debe hacerse después de la debida presentación de oraciones respetuosas. Ese es el procedimiento modelo, y Sri Arjuna, aunque es un amigo íntimo del Señor, está observando ese método para información del público en general. Texto 27. La Suprema Personalidad de Dios dijo: he de hacerte saber que este es el acto del hijo de Drona. Él ha lanzado los himnos de la energía nuclear, Brahmastra, y no sabe cómo retirar el deslumbrante fulgor. Él ha hecho eso como un acto desesperado, por temor a la muerte inminente. Significado. El Brahmastra es similar a la moderna arma nuclear que se manipula mediante la energía atómica. La energía atómica actúa enteramente sobre el principio de la combustión total, y el Brahmastra actúa también de la misma manera. Este último crea un calor intolerable, similar a la radiación atómica, pero la diferencia entre ellos estriba en que la bomba atómica es un tipo burdo de arma nuclear, mientras que el Brahmastra es un tipo sutil de arma, producida mediante el canto de himnos. Ello constituye una ciencia diferente, y en los días de antaño se cultivaba esa ciencia en la tierra de Bharata Varsha. La sutil ciencia del canto de himnos también es material, pero los modernos científicos materiales aún no la conocen. La ciencia material sutil no es espiritual, pero tiene una relación directa con el método espiritual que es aún más sutil. Un cantor de himnos sabía cómo aplicar el arma y también cómo retirarla. Eso era conocimiento perfecto, pero el hijo de Dronacharya, quien hizo uso de esa ciencia sutil, no sabía cómo retirarla. Él la aplicó temiendo su muerte inminente, y por eso la práctica no solo fue impropia, sino también irreligiosa. Siendo hijo de un brahmana,
no debió haber cometido tantos errores y por esa crasa negligencia del deber había de ser castigado por el propio Señor. Texto 28. Oh Arjuna, únicamente otro Brahmastra puede contrarrestar esta arma. Como tú eres experto en la ciencia militar, subyuga el deslumbrante fulgor de esta arma con el poder de tu propia arma. Significado. No existe ningún arma contraria para neutralizar los efectos de las bombas atómicas, pero la acción de un Brahmastra puede ser contrarrestada mediante la ciencia sutil, y en esos días aquellos que eran expertos en la ciencia militar podían contrarrestar el Brahmastra. El hijo de Dronacharya no conocía el arte de contrarrestar el arma, y por consiguiente se le pidió a Arjuna que la contrarrestara mediante el poder de su propia arma. Texto 29. Shri Sutta Goswami dijo: al oír a la personalidad de Dios decir esto, Arjuna tocó agua para purificarse y después de dar vueltas alrededor del Señor Krishna, lanzó su arma Brahmastra para contrarrestar la otra. Texto 30. Cuando los rayos de los dos Brahmastras se unieron, un gran círculo de fuego, como el disco del sol, cubrió todo el espacio sideral y todo el firmamento de los planetas. Significado. El calor generado por el destello de un Brahmastra se asemeja al fuego que se exhibe en el globo solar en el momento de la aniquilación cósmica. La radiación de la energía atómica es muy insignificante en comparación con el calor producido por un Brahmastra. La explosión de la bomba atómica puede a lo sumo hacer que el globo estalle, pero el calor producido por el Brahmastra puede destruir todo el orden cósmico. Por eso se hace la comparación con el calor que hay en el momento de la aniquilación. Texto 31. Toda la población de los tres mundos fue abrazada por el calor combinado de las armas. Todo el mundo recordó el incendio Samvartaka que ocurre en el momento de la aniquilación. Significado. Los tres mundos son los planetas superiores, los planetas inferiores y los planetas intermedios del universo. Aunque el Brahmastra se lanzó en la Tierra, el calor producido por la combinación de ambas armas cubrió el universo entero y todas las poblaciones de todos los diferentes planetas comenzaron a sentir el calor de un modo excesivo y lo compararon con el fuego Samvartaka. Ningún planeta, por consiguiente, se encuentra desprovisto de seres vivientes, como creen hombres materialistas y poco inteligentes. Texto 32. Viendo, pues, la perturbación de la generalidad de la gente y la inminente destrucción de los planetas, Arjuna retiró de inmediato ambas armas brahmastras, tal como lo deseaba el Señor Krishna. Significado. La teoría de que las explosiones de las bombas atómicas modernas pueden aniquilar el mundo es una imaginación infantil. En primer lugar, la energía atómica no es lo suficientemente poderosa como para destruir el mundo. Y en segundo lugar, finalmente todo ello reposa en la voluntad suprema del Señor Supremo, debido a que sin su voluntad o sanción nada puede ser construido ni destruido. Es necio también creer que las leyes naturales son poderosas a fin de cuentas. La ley de la naturaleza material actúa bajo la dirección del Señor, tal como se confirma en el Bhagavad Gita. El Señor dice ahí que las leyes naturales están bajo su supervisión. El mundo únicamente puede ser destruido por la voluntad del Señor y no por los caprichos de los políticos diminutos. El Señor Shri Krishna deseaba que las almas lanzadas tanto por Drauni como por Arjuna fueran retiradas, y Arjuna lo hizo de inmediato. De modo similar hay muchos agentes del Todopoderoso Señor, y solo por la voluntad de Él puede uno ejecutar lo que Él desee. Texto 33. Arjuna, con sus ojos ardiendo de ira como dos bolas rojas de cobre, arrestó diestramente al hijo de Gautami y lo ató con sogas como a un animal. Significado. La madre de Ashvatthama, Kripi, nació en la familia de Gautama. El punto significativo en este shloka es que Ashvatthama fue atrapado y atado con sogas como un animal. Según Sridhar Swami, Arjuna, como parte de su deber, dharma, estaba obligado a atrapar así a este hijo de un brahmana, es decir, atraparlo como un animal. Esta indicación de Sridhar Swami
también se confirma en la declaración posterior de Sri Krishna. Ashvatthama era un hijo legítimo de Dronacharya y Kripi, pero debido a que se había degradado hasta una posición muy baja, era lo apropiado tratarlo como a un animal y no como a un brahmana. Texto 34. Después de haber atado a Ashvatthama, Arjuna quiso llevarlo al campo militar. La personalidad de Dios, Sri Krishna, mirando con sus ojos de loto, le habló al iracundo Arjuna. Significado. Aquí se dice que tanto Arjuna como el señor Sri Krishna estaban iracundos, pero los ojos de Arjuna eran como dos bolas de cobre rojo, mientras que los ojos del señor eran como lotos. Esto significa que la ira de Arjuna y la del señor no estaban en el mismo nivel. El señor es la trascendencia, y debido a ello, él es absoluto en cualquier etapa. Su ira no es como la ira de un ser viviente condicionado que se encuentra en medio de las modalidades de la naturaleza material cualitativa. Debido a que él es absoluto, tanto su ira como su placer son iguales. Su ira no se exhibe en el seno de las tres modalidades de la naturaleza material. Su ira es únicamente un signo de inclinación de su mente hacia la causa de su devoto, debido a que eso es lo propio de su naturaleza trascendental. Por lo tanto, incluso si él está iracundo, el objeto de la ira es bendecido. Él es inmutable en todas las circunstancias. Texto 35. El señor Sri Krishna dijo: «Oh Arjuna, no debes exhibir misericordia y liberar a este familiar de un brahmana, Brahmabandhu, pues él ha matado a unos niños inocentes mientras dormían». Significado. La palabra Brahmabandhu es significativa. A una persona que por alguna razón nace en una familia de un brahmana, pero que no es apta para recibir el nombre de brahmana, se le da el tratamiento de pariente de un brahmana y no de brahmana. El hijo de un juez de un tribunal superior no es de hecho un juez del tribunal, pero no hay nada malo en referirse a él como familiar del honorable magistrado. Por consiguiente, así como uno no se convierte en juez del tribunal superior solo en virtud del nacimiento, asimismo uno no se convierte en brahmana simplemente por derecho de nacimiento, sino mediante la adquisición de las cualidades esenciales de un brahmana. Así como la magistratura del tribunal superior es un puesto que se le da a un hombre capacitado, asimismo el puesto de brahmana se obtiene únicamente por aptitud. El Shastra ordena que incluso si se ven buenas cualidades en una persona nacida en cualquier otra familia que no sea la de un brahmana, el hombre apto tiene que ser aceptado como brahmana. E igualmente, si una persona nacida en la familia de un brahmana está desprovista de la aptitud brahmínica, debe entonces ser tratada como un no brahmana, o mejor dicho, como pariente de un brahmana. El señor Sri Krishna, la autoridad suprema de todos los principios religiosos, los Vedas, ha señalado personalmente esas diferencias, y en los siguientes shlokas va a explicar la razón de ello. Texto 36. Una persona que conoce los principios de la religión no mata a un enemigo que está descuidado, embriagado, demente, dormido, temeroso o desprovisto de su cuadriga, ni tampoco mata a un niño, a una mujer, a una criatura tonta o a un alma rendida. Significado. Un guerrero que conoce los principios de la religión nunca mata a un enemigo que no ofrece resistencia. Antiguamente, las batallas se peleaban de acuerdo con los principios de la religión y no en aras de la complacencia de los sentidos. Si el enemigo resultaba estar embriagado, dormido, etc., como se mencionó anteriormente, nunca se le debía matar. Estos son algunos de los códigos de la guerra religiosa. En otras palabras, nunca se declaraba la guerra por los caprichos de los líderes políticos egoístas. La guerra se efectuaba sobre la base de los principios religiosos libres de toda clase de vicios. La violencia que se aplica de acuerdo con los principios religiosos es muy superior a la llamada no violencia.